Sí, buenos días. Bueno, Hola. el día de hoy vamos a ver el taller de contorneo de meduloblastoma y ependimoma por los residentes de radiooncología de este instituto. Va a empezar Eugenia con la parte de anatomía de médula espinal. Gracias. Sí, gracias, Héctor. Haz la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, entonces para empezar a hablar de la médula espinal necesitamos conocer las estructuras óseas que la rodean, que son pues la columna vertebral. Es importante hacer mención de estas, ya que nos van a ayudar para también ubicarnos más o menos a qué altura nos encontramos de la médula espinal, porque vamos a ver más adelante que cada vértebra pues tiene ciertas características propias que la distinguen dependiendo de la región anatómica de la que se trate. La columna vertebral se divide, bueno, consta de 33 vértebras, que son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. La columna cervical y torácica forman el esqueleto axial del cuello y el dorso, y son las regiones que son más móviles visualmente, ¿no? Es importante decir que las vértebras no todas son iguales, van aumentando de tamaño y de resistencia en dirección cráneo-caudal, esto pues porque cada vez tienen que sostener un mayor peso. En la región cervical, el número de vértebras prácticamente es constante, 7 cervicales, pero en la región torácica hay una variación de hasta el 5% en la población de número de vértebras. La altura de la columna vertebral está conformada 75% por las vértebras como tal y 25% por discos intervertebrales. La siguiente, por favor. Las vértebras varían en tamaño y forma, como ya les comenté, de una región a otra y también dentro de cada región. Sin embargo, para efectos prácticos y didácticos se puede esquematizar una vértebra típica. Una vértebra típica es aquella que tiene un cuerpo vertebral. Bueno, todas las vértebras tienen un cuerpo vertebral, que es la parte que va a dar el soporte, y tienen luego un arco vertebral posterior, que está formado de unas partes, la parte lateral y la parte posterior del agujero vertebral. En estos agujeros vertebrales, pues va el conducto vertebral, donde se va a localizar la médula. Superiormente, el conducto vertebral se continúa a través del agujero magno del cráneo. Más adelante vamos a ver todo el recorrido y todo el trayecto. Desde el lado derecho tenemos la imagen de una vértebra típica, vista anterior, vista lateral, donde vemos que tiene su cuerpo, tiene el agujero vertebral. Y también dependiendo de la región anatómica en la que estemos, van a ser las apófisis y las carillas articulares que van a tener dependiendo de si se articulan con algunos otros huesos. La siguiente, por favor. Bueno, empezando rápidamente con las vértebras cervicales, vamos a ver que estas tienen un cuerpo vertebral mucho más pequeño para podernos ubicar a la hora que estemos viendo nuestra tomografía o resonancia. Tienen un cuerpo más chiquitito y es más ancho de lado a lado que antero-posterior. Tienen un foramen vertebral que es más grande que el resto de las vértebras y tiene una forma típicamente triangular. Las vértebras comunes cervicales. Tiene también apófisis articulares superiores en dirección supero-posterior y las inferiores están infero-arterior. Y las apófisis espinosas de C3 a C5 son cortas y son bífidas. Esto también nos puede ayudar para ubicarnos. La S7 es más larga y por lo tanto es la que alcanzamos a palpar. Y C1 y C2 son vértebras especiales y son diferentes al resto de las cervicales. C1, que es el atlas, pues es similar a un anillo, es lo que podemos ver ahí. Es algo arriñonada, si la observamos de arriba abajo, y sus carillas articulares superiores son cóncavas y reciben los cóndilos occipitales. C1 no tiene apófisis espinosa, tampoco tiene cuerpo y son dos masas laterales conectadas por los arcos anteriores y posterior. Esta pues transporta el cráneo y rota sobre las carillas articulares superiores planas, que son más grandes, de C2. La siguiente, por favor. La siguiente y la siguiente son imágenes del dibujo y de cómo las alcanzamos a ver nosotros en nuestra resonancia. Y se mencionan esta en C1 y en C2 porque pues son diferentes a las demás vértebras cervicales, pero también por lo mismo pues es fácil ubicarnos a la hora que las veamos en la imagen. La siguiente, por favor. Ya, esa, no, la anterior, perdón, no vi. Este es un corte de
de una resonancia de un paciente de aquí del instituto. Entonces, del lado izquierdo vemos está la primera C1 y en el siguiente corte C1, C2, C3 es justamente en el espacio entre C4 y C5. Como alcanzamos a ver arriba, C1 pues tiene una forma un poco más en anillo, arriñonada, y las siguientes vértebras son un poco más típicas con un agujero triangular. La siguiente, por favor. Las vértebras torácicas, para diferenciarlas, pues estas tienen un cuerpo muy bonito en forma de corazón, tienen carillas articulares también a los lados, que son para las cabezas de las costillas, como podemos ver en la imagen del lado derecho, pues su cuerpo muy grande, tiene como una forma ligeramente triangular, un corazón si tenemos mucha imaginación, y esas carillas largas que son justamente para las costillas, que nos van a poder ayudarnos a ubicar cuando ya llegamos a las vértebras torácicas. Tienen un foramen vertebral circular, que es más pequeñito que el de las cervicales, y una apófisis transversa que es larga y fuerte y que se extiende posterolateralmente y que no es bífida como algunas de las vértebras cervicales. Las carillas articulares superiores tienen una dirección posterior y ligeramente lateral, y las inferiores anterior y medial. Y sus apófisis espinosas son largas, con una pendiente posterior inferior, si las vemos del lado lateral, y su punta se extiende al nivel del siguiente cuerpo vertebral, el inferior. La siguiente, por favor. Aquí vemos, estas ya son vértebras torácicas típicas, como alcanzamos a ver, un cuerpo grande, un poco acorazonado, un foramen vertebral muy chiquitito, más pequeño que las vertebrales, y sobre todo las carillas articulares para las costillas. La siguiente, por favor. Este es un esquema para diferenciar cada una de las vértebras. Fácil de reconocerlas, las vértebras cervicales, que tienen un agujero vertebral muy grande, triangular, un cuerpo no tan grande, y bueno, dependiendo de la altura a la que nos encontremos, son las carillas articulares que se tienen. La vértebra a la que sigue aquí es la lumbar, que vamos a ver que a diferencia de las otras, su cuerpo vertebral es mucho más grande y su agujero vertebral es pequeño también, pero más o menos en forma triangular. No tienen las carillas articulares para las costillas, y la apófisis espinosa no es posterior inferior como las de las vértebras torácicas, que son las de la derecha, que vemos que tienen una formita de corazón en el cuerpo, un foramen pequeño, pero no tan pequeño como las dorsales, y estas carillas para las costillas, y su apófisis espinosa que es hacia inferior. La siguiente, por favor. Entonces, ahora ya estamos aquí en las vértebras lumbares, fáciles de reconocer porque tienen este cuerpo muy grande, y el foramen o el agujero vertebral más o menos más pequeño que las torácicas y un poco en forma triangular. La siguiente, por favor. Aquí estamos en las lumbares, del lado izquierdo todavía L1 y del lado derecho L5. Las mismas características que ya les mencioné. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, entrando a la médula ósea. La médula ósea es de forma cilíndrica en los segmentos cervical superior y lumbar, y ovoide con un diámetro transverso mayor que el anverso en los segmentos cervical inferior y torácico. Es una estructura muy larga, es aplanada en sentido AP y ocupa 2/3 del canal espinal. Tiene un peso aproximado de 30 gramos y una longitud de 45 centímetros en hombres y de 42 centímetros aproximadamente en mujer. Dentro del hueso intervertebral o el conducto raquídeo vaya, la parte medial arquial ocupa los 2/3 superiores del canal espinal adulto, como ya les mencioné. Esta comienza en el agujero occipital, que va entre los huesos occipital y el atlas, y la primera vértebra cervical vaya, la primera vértebra cervical, y llega hasta la segunda vértebra lumbar. Es continua con el bulbo raquídeo en el extremo superior, y en el extremo distal, pues es el cono medular. El filum terminale se extiende de la punta del cono hasta el coxis y se adhiere al saco dural distal, y aquí se agrupa en un gran número de ramas nerviosas, que es la denominada cola de caballo. Entonces, enfatizando, va en el conducto vertebral desde el agujero occipital de C1 hasta L2, y donde después se continúa con el cono cervical y posteriormente la cola de caballo. La siguiente, por favor. La médula espinal se divide en 30 segmentos, que son 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y unos cuantos segmentos coxígeos, que corresponden simplemente a unión de las raíces nerviosas. La médula espinal también carece,
contiene algunas características muy propias, y es que es asimétrica en casi el 80% de las personas, siendo el lado derecho más grande en el 75% de estas asimetrías, y estas asimetrías se debe a la presencia de más fibras del fascículo córtico espinal descendente en el lado que sea más grande de esa persona. La parte exterior de la médula ósea está formada por sustancia blanca y la interior por sustancia gris. Entonces aquí en el dibujo vemos todos los segmentos. Es un segmento más cervical, a pesar de que son las 7 cervicales, porque inicia superior. El resto es igual que el número de vértebras, y abajo las que alcanzamos a ver hasta las coxígeas, pues ya esto ya es pura cola de caballo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos típicamente, bueno, un corte de la resonancia, donde alcanzamos a ver pues un cuerpo vertebral, justamente la médula espinal y rodeada de líquido cefalorraquídeo, y aquí apófisis espinosas. La cara anterior de la línea media presenta el surco medio anterior, y esta limita lateralmente por surcos laterales anteriores, que son los orígenes de las raíces nerviosas motoras o eferentes de los nervios espinales, y que además la separa de las caras laterales. Y la cara posterior presenta un surco medio posterior, y este se prolonga por un tabique hasta la sustancia gris central y limita a los lados por los surcos colaterales posteriores, que corresponden a los orígenes de las raíces nerviosas sensitivas o aferentes de los nervios espinales. Y entre ambos hay un surco llamado surco paramediano, que divide superficialmente a la médula en dos partes que corresponden a los haces de Gold y a los haces de Burdak. Y bueno, del lado derecho vemos el corte sagital de la resonancia, en donde alcanzamos a ver, pues, del lado izquierdo el último nombre, que es la unión bulbomedular, donde ya como tal empieza la médula cervical. La siguiente, por favor. Bueno, y esta imagen de resonancia también, nada más para diferenciar, aquí alcanzamos a ver una vértebra cervical del lado izquierdo y una vértebra torácica, una vértebra lumbar del lado derecho. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí alcanzamos a ver nuevamente, para ubicarnos en este corte axial, desde arriba o desde adelante, pues vemos la aorta, la vena cava inferior, nuestros músculos psoas y el disco es a la altura del disco intervertebral, la cisterna lumbar y las apófisis articulares de la vértebra, un poco de tejido adiposo epidural y la apófisis espinosa. Esta es una vértebra lumbar. La siguiente, por favor. Ahora en este corte sagital alcanzamos a ver, pues fácil de reconocer la médula en todo este trayecto intervertebral posterior, que está posterior a todos los cuerpos vertebrales. Alcanzamos a ver el ligamento posterior, un ligamento longitudinal anterior, los ligamentos amarillos, el ligamento interespinoso, en la parte posterior el ligamento nucal y el ligamento supraespinoso. Y pues en medio de todo esto la médula. La siguiente, por favor. En este otro corte, entonces aquí alcanzamos a ver, bueno, desde el bulbo, y una vez se continúa con la médula, en color blanquito, rodeando la médula, pues este líquido cefalorraquídeo, el espacio subaracnoideo, una fase bucofaringea, músculos interespinosos, y arriba alcanzamos a ver las meninges, pia madre, dura madre y aracnoides, justo delante del músculo trapecio. La siguiente, por favor. Tres membranas envuelven concéntricamente a la médula. La pia madre es la que la rodea directamente y se introduce en los surcos, y sobre ella, y relacionada con una parte laxa de la aracnoides, está un espacio que está lleno de líquido cefalorraquídeo, que es el espacio subaracnoideo, y encima de este espacio se encuentra una parte muy homogénea y distinguible de la aracnoides, que es como una red muy fina y transparente que no se llega a introducir como tal en los surcos de la médula, y en algunas partes pues resulta difícil de diferenciar de la pia madre, bueno, la pia madre de la aracnoides, y es por eso que a veces también se le dice pia aracnoides. Y finalmente está la dura madre, que es la capa meningea más externa, que es fibrosa y es más resistente, más fuerte que las otras, y bueno, entre la aracnoides y la dura madre se encuentra otro espacio virtual, que es el espacio subdural. La siguiente, por favor. Gracias. En un corte transversal, la médula se conforma por toda su longitud y en sus divisiones por la sustancia gris, que tiene una forma típica de H o de mariposa, que está en el mero centro,
La sustancia blanca, que es periférica, tiene dos astas posteriores, que son prolongaciones posteriores que casi el surco posterior, y astas anteriores, que son prolongaciones anteriores anchas y un poco redondeadas. La disposición tridimensional de estas astas anteriores y posteriores conforman columnas verdaderas que recorren la médula espinal y constituyen las columnas grises anterior y posterior, y pues con cada uno de sus fascículos. La siguiente, por favor. La irrigación de la médula está irrigada por una red perimedular contenida en la pía madre, que es de arterias espinales anteriores y posteriores y por ramas espinales. En realidad es un sistema bastante complejo. Las arterias espinales anteriores provienen pues de las arterias vertebrales en las proximidades de la arteria basilar, y estas se unen en la línea mediana a una sola arteria espinal anterior que desciende por la fisura longitudinal anterior de la médula. Las arterias espinales posteriores proceden de las vertebrales cuando éstas rodean las caras laterales de la médula oblonga y se dirigen hacia abajo a los lados de la cara posterior de la médula oblonga y se dividen en una rama anterior y otra posterior. La rama anterior discurre anterior a las raíces posteriores de los nervios espinales y la rama posterior desciende posterior a las raíces posteriores. Y las ramas espinales nacen de las arterias vertebrales, intercostales posteriores, lumbares y sacras laterales, y penetran al canal vertebral por los agujeros intervertebrales, y estas ramas al final se anastomosan con las arterias espinales posteriores y anteriores y continúan su recorrido pues hasta el inferior de la médula. La siguiente, por favor. Este es el sistema de clasificación de Chang. No lo voy a decir porque es parte de la actividad de César, y es la última. Hola, muy buenos días. Bueno, como mencionó Eugenia, vamos a revisar el sistema de Chang, las dosis recomendadas por la NCCN y cómo se modifican de acuerdo al grupo etario que corresponden. Sabemos que los meduloblastomas son el tumor cerebral más común en los niños y ocurren de forma primaria en el cerebelo. Pueden estar asociados a diferentes síndromes genéticos y esto ha ido incrementando evolucionando cómo entendemos esta enfermedad y por lo tanto los factores pronósticos y la forma de estratificar el meduloblastoma. Históricamente, en 1969 se hizo una revisión retrospectiva por parte de nuestro autor Chang de 100 casos. Esta revisión fue post-mortem y tomó en cuenta el sitio primario, la extensión de la invasión y la invasión subaracnoidea para modificar el TNM y constando solamente del factor del tamaño tumoral y el tipo y grado de metástasis, y lo correlacionó con aquellos pacientes que fueron y que recibían tratamiento con radioterapia. Sin embargo, la predicción del desenlace solamente estaba planeado para que evaluar cómo era el rendimiento del tamaño tumoral y no tanto de las metástasis. Sin embargo, como pueden ver en el cuadrito, de los pacientes que fueron clasificados y estratificados con este sistema de Chang, podemos ver cómo aquellos que tenían M2 o M3 en ese entonces, pues vivían mucho menos que aquellos que tenían M0 o M1 y un tamaño tumoral de T1, T2 y T3. Estudios adicionales han demostrado que la presencia de metástasis es uno de los factores probablemente más importantes. La que sigue, por favor. Este es el sistema de clasificación de Chang y modificado y tomando en cuenta los factores de edad, metástasis, extensión quirúrgica e histología molecular, se ha propuesto diferentes grupos de estratificación para los pacientes, sobre todo para tomar las decisiones en cuanto al tratamiento, ya que, como les comenté, los criterios de Chang solamente eran criterios postquirúrgicos que se habían revisado en pacientes post-mortem. Sabemos que el tratamiento actual, el estándar de tratamiento para el meduloblastoma, incluye la cirugía y una combinación de quimio-radioterapia, siendo la radioterapia al cráneo espinal el tratamiento convencional que nosotros ofrecemos. Y actualmente los pacientes son estratificados por el riesgo, por aquellos pacientes que
consideramos de riesgo estándar o aquellos pacientes que son de alto riesgo. Recordando que los pacientes que llegan a ser de riesgo estándar son del 66%, mientras que los de riesgo alto llegan a ser solamente el 34%. La importancia de la presencia de las metástasis se sentó la información en una revisión de 188 niños con medulloblastoma, en donde se reportó que a 5 años la supervivencia de aquellos que tenían M0 y M1 fue de 78% comparado con el 21% de pacientes. Sabemos también que las metástasis extraneurales son raras, sin embargo, podrían pasar un tercio de los pacientes va a tener metástasis al diagnóstico. La que sigue, por favor. Es por eso que se han tomado también en cuenta otros subgrupos, sobre todo tomando en cuenta el estado molecular que tienen los pacientes. Y con esto ha saltado algo a la vista, algo muy importante, que nos permite también categorizar de forma y de acuerdo a las características, a las biologías moleculares, pues el riesgo que pueden llegar a tener. Sabemos hoy que estos 4 grupos nos dan un pronóstico de acuerdo a las mutaciones que están presentes. Consideramos, bueno, aquellos pacientes que están en el grupo del WNT y el SHH, y el grupo intermedio de pronóstico es grupo 4 y SSH, y aquellos que tienen mal pronóstico son del grupo 3. Típicamente en el grupo, en los grupos que tienen mutación del P53, como son el SSH, son aproximadamente el 30%, tienen un pico de incidencia bimoral que pueden ser menos de 3 años y más de 16 años, y llegan a tener raramente enfermedad diseminada con una supervivencia del 75% para aquellos pacientes que son infantes más de 16 años. Y actualmente, bueno, podemos decir que hay varios estudios que están tratando de verificar si el estándar de tratamiento continúa siendo lo correcto para estos diferentes grupos. ¿Podrían pasar la que sigue, por favor? De acuerdo a la NCCN, para el grupo pediátrico, el riesgo estándar y el alto riesgo van a tener diferentes dosis. Les puse aquí abajo para recordar que el riesgo estándar son aquellos pacientes de más de 3 años con un residual quirúrgico de menos de 1.5 centímetros cúbicos que no tengan metástasis, y se considera que estos pacientes tienen una supervivencia libre de enfermedad o de evento de hasta 80% con el tratamiento propuesto. Se considera reducción de la dosis de 23.4 grays con un boost primario al hecho quirúrgico más quimioterapia de 54 a 55.8 grays para pacientes de alto riesgo, que son aquellos menores de 3 años con un residual quirúrgico de más de 1.5 centímetros y que tengan presencia de metástasis. La reducción de la dosis se da a 36 grays con un boost de 45 a 50.4 grays. La que sigue, por favor. En aquellos pacientes que tienen adultos, toda esta información es transpolada de los estudios pediátricos. Se recomienda de 30 a 36 grays al boost primario y 54 a 55.8 grays más menos quimioterapia, y con una dosis reducida en caso de que se decida administrar quimiorradioterapia, 23.4 grays, posteriormente un boost al primario de 54 a 55.8 grays con quimioterapia en caso de que no se haya dado en la primera fase, y para pacientes de alto riesgo de 36 grays con un boost al primario de 54 a 55.8 grays más quimioterapia. Listo. Ok, vamos a continuar con el caso clínico. Es un masculino de 28 años de edad con diagnóstico de ependimoma anaplásico grado 3 por la OMS, de antecedentes heredofamiliares, abuelo paterno finado por cáncer de pulmón, y él inició su padecimiento en mayo de este año con
cefalea, vómito persistente, alteración en la marcha y diplopia. Se realizó una resonancia FING en donde se reportó una tumoración en el cuarto ventrículo y el 1 de julio se realizó una craniotomía suboccipital y colocación de válvula ventrículo peritoneal con toma de biopsia, reportando ependimoma anaplásico. La que sigue. El 16 de julio se hizo otra resonancia magnética en la que se reportó ausencia quirúrgica de escama del occipital y cambios posquirúrgicos en fosa posterior, donde se observa una lesión tumoral infratentorial mixta, intra y extraaxial, con porciones sólidas y quísticas localizadas a la luz del cuarto ventrículo, con extensión paravermiana derecha, y dicha lesión se aprecia isointensa en T1 e hiperintensa en T2 y FLAIR, con captación irregular del medio de contraste por áreas quísticas y necrosis. Él fue visto por primera vez aquí en el INCAN el 27 de julio, donde se inició un protocolo para resección funcional del tumor del cuarto ventrículo. Este se realizó el 10 de agosto, en donde se hizo la resección del tumor por canectomía suboccipital, y en cuanto a las notas, se aprecia en los hallazgos una tumoración lobulada, adherida a piso, techo y recesos laterales del cuarto ventrículo. El 13 de agosto, en el reporte de histopatología, se reportó como un ependimoma anaplásico grado 3 por la OMS. Nosotros lo vimos el 26 de agosto, por primera vez en radiooncología. En la exploración física no tenía sin ningún déficit neurológico y se decidió tratamiento con neuroeje a dosis de 36 grays más un boost de 20 grays en el Trubim. En seguimiento se le hizo un ataque de cráneo el 5 de septiembre, donde se reportan que no se encuentran lesiones focales en el parénquima cerebral y cambios posquirúrgicos en la región occipital izquierda por canectomía. En ese momento llevaba 14 Gray y se inició tratamiento con Granisetron por presentar náusea grado 1. El 11 de septiembre se siguió viendo la consulta de seguimiento, donde se refirió cefalea ocasional, náuseas grado 2 y vómitos grado 1, así como alopecia por radioterapia. En cuanto a la simulación con el neuroeje, vamos a tener que este está indicado en pacientes con enfermedad difusa con meduloblastoma, en cuanto que tengamos líquido cefalorraquídeo positivo, enfermedad macroscópica por resonancia. Se puede usar en decúbito ventral o en decúbito prono. Los pacientes en los que más se emplea el decúbito supino es en pacientes pediátricos, porque pues, es más riesgo que se estén realizando sedación cada vez que tengan tratamiento, o en pacientes que no puedan soportar la pronación. También va a ser con los brazos a los costados, con cuello neutro, con soporte en la cabeza, y por lo general antes se utilizaba que el mentón estuviera un poco más elevado para evitar el campo que estuviera en la cavidad oral. Y con chola al vacío. También la tomografía de TAC de cráneo hasta pelvis con cortes de 3 milímetros y juego de 3 balines. Esto es esa cabeza, ya que vamos a tratar, o sea, van a ser 3 secciones: la región de la cabeza, el cráneo, la cervicotorácica y la lumbosacra. Y la simulación, bueno, la fusión de la resonancia nos ofrece pues, una ventaja visual espacial que permite que se pueda delimitar con mayor precisión el volumen a tratar y los órganos en riesgo, y esto pues, nos va a brindar una mayor seguridad para escalar las dosis y para un mejor control local y disminuir la probabilidad de complicaciones en tejido sano. La que sigue. Bueno, ahora empezamos con el contorneo de los órganos de riesgo. La siguiente, por favor. Para los globos oculares, en realidad es bastante sencillo ubicarlos, no creo que ninguno tenemos duda. Es importante empezar a ver, empezar a contornear desde que se delimita ya bien su circunferencia como tal, y alcanzan a hacer varios cortes, de 5 a 6 cortes en nuestra tomografía de 3 milímetros. Como tal, no encontré una dosis de restricción a todo el globo ocular, sino más bien los artículos mencionaban respetar las dosis de restricción a cada una de las estructuras dentro del globo ocular, como vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. Como por ejemplo el cristalino. El cristalino es fácilmente ubicable, está en la parte anterior de nuestro globo ocular. En realidad es bastante pequeño, puede cambiar de posición. De hecho, lo que nos mencionan los artículos es que aunque nosotros lo contornemos, pues seguramente en los tratamientos esto va a variar. Se alcanza a ver en 1 o 2 cortes de nuestra tomografía y se encuentra entre el vitro y el iris. Entonces, pero es importante su delimitación porque la irradiación y
y la dosis a esta estructura nos da riesgo de catarata. Nos menciona aquí el artículo que con más de 2 grays ya existe el riesgo de catarata. Si se emplean menos de 6.5 grays, hay 33% de riesgo de que la catarata sea progresiva con una latencia de 8 años. De 6.5 a 11.5 grays, hay 66% de riesgo de progresión a catarata con una latencia de 4 años. Y entonces las restricciones de dosis recomendada para adultos oscilan entre 5 a 10 grays como dosis máxima, pero sabiendo que desde que recibe más de 2 grays, pues el riesgo está. La siguiente, por favor. En cuanto a la retina, en la retina está en la parte posterior del globo ocular, posterior a la córnea y al cristalino. El límite anterior se encuentra entre la inserción del músculo recto medial y la inserción del músculo recto lateral por detrás del cuerpo ciliar. Es importante contornar esta estructura porque las secuelas o las complicaciones que podemos tener son retinopatía por radiación, que se caracteriza por una vasculopatía oclusiva lentamente progresiva, contrasudado, edema y neoangiogénesis, posteriormente glaucoma, desprendimiento de retina exudativo, hemorragia vítrea y hasta ceguera. La siguiente, por favor. Entonces, el riesgo de retinopatía inducida por radiación se basa en la dosis total y obviamente si el paciente tiene alguna comorbilidad que le aumente el riesgo a alguna retinopatía como diabetes o hipertensión y si la radiación se recibió con algún radiosensibilizador, con alguna quimioterapia. Entonces nos recomiendan aquí que la dosis máxima de la retina debe ser inferior a 45 o máximo 50 grays para evitar la retinopatía. El nervio óptico se delimita desde el borde posterior del globo ocular a través del canal óptico óseo y donde se estrecha ligeramente hasta el quiasma óptico. Es en realidad también bastante fácil de ubicar. Usualmente lo encontramos en 1 o 2 cortes máximo. La siguiente, por favor, las dosis de restricción como tal menciona que lo importante es respetar como tal el quiasma óptico. El quiasma óptico se encuentra debajo del hipotálamo en el tercer ventrículo y su receso óptico y pues descansa sobre el tubérculo celular. Para poder identificar bien y contornar el quiasma óptico es necesario identificar los conductos ópticos, que son los que ya vimos en la diapositiva anterior, donde se originan los nervios ópticos, la apófisis clinoides anterior del hueso esfenoides y las arterias carótidas internas a cada lado y posteriormente el tallo hipofisiario o receso infundibular. Entonces nos tenemos que basar siguiendo el tracto óptico, ahí es donde debe iniciar nuestro quiasma óptico y descansando sobre el tubérculo ciliar. A mí me resultó en realidad un poco difícil de localizarlo y pues comparándolo ya con la resonancia del taller, pues tampoco me logré ubicar bastante bien. Contorné, creo que nada más de hecho nada más este corte. La siguiente, por favor. El riesgo, pues es tanto al tracto óptico como al quiasma, el riesgo es de neuropatía óptica y la dosis máxima debe de ser inferior a 54 grays como criterio principal. En cuanto a las glándulas lagrimales, pues están en la presión extraconal superolateral de la órbita, medialmente la apófisis cigomática del hueso frontal. El riesgo que existe de la irradiación a las glándulas salivales pues es síndrome de ojo seco y se puede presentar con una irradiación de más de 40 grays. Una dosis mayor a 57 grays produce una tasa del 100% de atrofia y fibrosis de la glándula lagrimal con pérdida permanente de la secreción lagrimal. Entonces la dosis que nos menciona la bibliografía es un B30 menos del 50%. Y las glándulas lagrimal, la anterior por favor, es fácil de ubicar. Aquí, bueno, se alcanza unos 2, 3, 4 cortes y pues se ve típicamente bien clarito en la porción externa, exterolateral. La siguiente, por favor. Y esto es como quedaron los contornos ya en 3D y esta es la tabla del artículo que nos menciona las restricciones que ya les dije. Vamos a continuar con los órganos de riesgo y ahora vamos a ver el cerebro supratentorial izquierdo y derecho, la cóclea, el oído interno y vestíbulo, el hipotálamo, pituitaria, la médula espinal cervical, al foramen magno y así como todo el resto de la médula. La siguiente, por favor. Bueno, este es un
Es la guía de contorneo del Atlas de Meduloblastoma. Aquí se las puse para ejemplificar un poco dónde van a estar las estructuras. Aquí están el cerebro supratentorial derecho e izquierdo. En la imagen del lado derecho superior, el hipotálamo. La siguiente, por favor. Después, ¿cómo vamos a ir delimitando el cerebro supratentorial excluyendo el cerebelo, la cóclea derecha e izquierda, que ahorita vamos a ver igual cómo se contornea, el foramen magno, el canal cervical, el canal cervical y como tal, el canal espinal. La siguiente. Ay, perdón, ¿me puedes regresar a la anterior? Bueno, aquí les puse cortes de la médula espinal cervical que va a ser a partir del foramen magno al borde superior de C2 y está contorneado en amarillo y después en rosa todo el resto de la médula hasta el fin que es aproximadamente el L1. La médula espinal no más del 50%, bueno, también vamos a ver las dosis de restricción, no más del 50% de la médula espinal cervical que está entre C1 y C2, no debe de recibir más de 54 grays y se debe de evaluar con una DBH diferente. La siguiente. Ahora, el cerebro supratentorial, bueno, la delimitación del cerebro incluye el cerebelo, el líquido cefalorraquídeo y los vasos cerebrales pequeños, que es como ya veces pasada habíamos contorneado todo el cerebro. Excluye el tronco encefálico, los vasos cerebelosos grandes, así como el seno sigmoideo, el seno transverso y el seno sagital superior. Todas estas estructuras se pueden ver y delimitar bien y excluirse en la fase T1 de la resonancia. Ahora, el cerebro supratentorial, sabemos que, bueno, el cerebro se puede hacer con las herramientas automatizadas, después lo tenemos que checar, pero para contornear el cerebro supratentorial se debe de dividir en derecho e izquierdo y es lo mismo que el cerebro, solamente se debe excluir al cerebelo. La siguiente. Y aquí cortes de nuestro paciente de cómo se debe excluir al cerebro y al llegar al foramen magno, de igual forma se debe excluir esas estructuras, así como el hipotálamo. El hipotálamo que ya habíamos delimitado la vez pasada, vamos a tener que sus bordes superiores son los cortes axiales que contienen la comisura anterior y posterior. Inferiormente, el límite consiste en la base del tercer ventrículo o también el borde visible del espacio del líquido cefalorraquídeo. El borde medial está formado por el tercer ventrículo o el espacio igual del líquido cefalorraquídeo y el borde lateral no es claramente visible, pero podemos darnos una idea poniéndonos lateralmente 3 milímetros del tercer ventrículo y pues esto a fuerzas tiene que hacer con la resonancia magnética en T1. La siguiente, y aquí les puse la siguiente, una vista justamente pues del cerebro supratentorial derecho, izquierdo y una vista hacia posterior del hipotálamo, que es lo morado que vemos en el centro. La cóclea, la siguiente. La cóclea es una estructura espiral alrededor de una estructura ósea. Esto lo vamos a ver, lo podemos ver tanto en la resonancia con mayor definición, pero también en la ventana ósea de nuestra tomografía. La siguiente para que la veamos ya en la imagen. Bueno, y aquí es fácil identificar, bueno, si identificamos el vestíbulo, el canal semicircular, la cóclea, igual van a estar en estrecha relación. Los conductos semicirculares forman parte del laberinto óseo con los conductos superior, posterior y lateral que están alineados en 3 planos. Debemos ajustar la tomografía en la ventana ósea. El canal semicircular se encuentra lateral y cranealmente a la cóclea, que es la parte superior que podemos ver de verde, y los canales también son visibles como pequeñas cavidades en la resonancia magnética. Si identificamos a la cóclea, que está como de color naranja, fácilmente vamos a poder identificar el vestíbulo que se encuentra lateral a ella y anterior a ellos, o más bien superior a ellos, van a estar los canales semicirculares. La siguiente. Y la pituitaria
que no se puede, o sea, tenemos que también tener la resonancia magnética y es una estructura pequeña que va a estar justo en la silla turca. Lateralmente, la glándula pituitaria está bordeada por los senos cavernosos, que son bien visibles con el medio de contraste intravenoso, es inferior al cerebro y está conectada con el hipotálamo. Los bordes de la pituitaria se pueden definir mejor en la vista sagital, que en la resonancia la podemos ver mejor, que es donde vamos a identificar a la silla turca, y ahí se va a ver más hipointensa en la fase T1. La siguiente. Y de todas las estructuras que les dije, los campos deben diseñarse específicamente para minimizar la dosis a los órganos en riesgo. Los nervios ópticos, el quiasma, la cóclea, el hipotálamo, la pituitaria y el cerebro supratentorial, todo ello no debe recibir más de 54 Grays. Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a hablar a describir el protocolo ACNS 0331, que es un estudio de fase 3, donde se compara al campo involucrado de radioterapia o IFRT. La anterior, por favor. Bueno, está bien. Y pues bueno, vamos a empezar a describir los volúmenes de tratamiento, tanto para el cerebro como la espina. El GTB incluye todo el tumor residual macroscópico y o las paredes de la cavidad de resección en el sitio primario, basado en el examen de imagen inicial y los exámenes de neuroimagen postoperatorios y previos a la RT que identifican la enfermedad residual y el lecho tumoral. La que sigue, por favor. Vamos a hablar entonces ahora del CTB1 y del PTB1. El CTB1 pues es todo el eje craneoespinal y el PTB1 está definido por la institución de acuerdo con las técnicas de inmovilización y sus incertidumbres de configuración inherentes. Ahora, el margen que se le tiene que dar al PTB puede oscilar entre 0.3 y 1 centímetro. Y para el volumen craneoespinal se debe considerar un margen de PTB más grande debido a la inexactitud del reposicionamiento de los campos espinales. La que sigue, por favor. Y pues bueno, el CTB incluye el GTB con un margen adicional que está destinado a tratar la enfermedad microscópica y se limita a los confines del calvario óseo y el tentorio. La que sigue, por favor. En cuanto al holocráneo del CTB1 y el PTB1, el campo de todo el cerebro se extenderá anteriormente para incluir todo el lóbulo frontal y la región de la placa cribiforme. El volumen debe cubrir el tejido orbitario superior y inferiormente el CTB1 debe estar al menos a 0.5 centímetros por debajo de la base del cráneo en el foramen magnum. El PTB1 debe de seguir las pautas establecidas para la RT craneal en el meduloblastoma y habrá una unión en el campo espinal. La que sigue, por favor. Esto es importante para los niños en el protocolo, a los niños entre 3 a 7 años. En el momento del diagnóstico se hizo una prescripción de dosis para el cerebro y la columna y se asignó al azar a 18 Grays en 10 fracciones o 23.4 Grays en 13 fracciones diarias de 1.8 Grays al día. Y al otro grupo, para los niños de 8 a 21 años de edad, la dosis prescrita para el cerebro y la columna fue de 23.4 Grays en 13 fracciones diarias de 1.8. Esto lo vamos a comentar más adelante cuando hablemos de la aleatorización. En cuanto a la médula ósea, el CTB1 será todo el saco tecal. El campo para cubrir este volumen debe extenderse lateralmente en ambos lados para cubrir los huecos de todos los cuerpos vertebrales con al menos 1 centímetro de margen a cada lado. El borde superior será la unión con todo el campo cerebral. El borde inferior del campo de tratamiento se colocará después de la revisión de la resonancia magnética y el borde estará 2 centímetros por debajo de la terminación del espacio subdural. Esto se extenderá al menos hasta el borde inferior del segundo segmento sacro, pero puede ser tan bajo como el borde inferior de C4. ¿A qué sigue, por favor? De igual forma, se tienen algunas especificaciones con respecto a la aleatorización del protocolo. ¿A qué sigue, por favor? Y en cuanto al boost a la fosa posterior, se recomienda que se utilice una resonancia magnética para identificar la posición del tentorio. Se extiende hacia abajo desde el canal vertebral C1 a través del foramen magnum, lateralmente a las paredes óseas del occipucio y los huesos temporales y superiormente a la tienda del cerebelo. Generalmente, los senos sigmoideos definen la extensión laterosuperior de los confines óseos de la fosa posterior que se unen contiguamente al tentorio de arriba. Y la folia del cerebelo y el borde anterior del tronco encefálico y el mesencéfalo unen el contenido del sistema nervioso central a la fosa posterior. La que sigue, por favor.
En cuanto al PTB Boost de la fosa posterior, pues de igual forma el margen es de 0.3 a 0.5 centímetros alrededor del CTB y no debe extenderse más allá de los confines óseos externos del cráneo, excepto en el foramen magnum C1 y C2, a C1, C2, y debe extenderse anteriormente a los clinoides posteriores. También es importante señalar que se debe de proteger las estructuras críticas, como mencionaron anteriormente. Sin embargo, al menos el 95% de la dosis de la dosis de la prescripción de 54 Grays debería abarcar al menos 95% del volumen. Ninguna parte del PTB debería recibir menos de 50 Grays. En cuanto al boost adicional a la fosa posterior, para niños entre 3 a 7 años que recibieron 18 Grays, tendrían que recibir una dosis a la fosa posterior de 5.4 Grays antes del refuerzo del PTB Boost. En estas tres fracciones, a la fosa posterior se garantizaban una dosis de 23.4 Grays para todos los pacientes y una dosis acumulativa de 54 Grays. En cuanto al CTB Boost, el volumen, el GTB se basa en los cambios de señal de T1 con o sin contraste con gadolinio. La identificación del GTB se basará en la extensión preoperatoria y los campos anatómicos o cambios después de la cirugía. El GTB debe incluir cualquier masa tumoral, realce residual y la pared de la cavidad de resección. El volumen, el CTB Boost se define como el GTB más un margen de 1.5 centímetros, excepto en la interfaz ósea o tentorial. ¿A que sigue, por favor? En cuanto al PTB Boost, el margen del PTB Boost debe ser de 0.3 a 0.5 centímetros adicionales al CTB Boost y en la planificación del tratamiento se debe intentar proteger las estructuras críticas. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, pues la dosis acumulada del PTB Boost será de 54 Grays al menos en el 95% de la dosis y ninguna parte del PTB Boost debería recibir menos de 50 Grays. Y pues bueno, vamos a dar algunos comentarios acerca de los resultados de este protocolo. Como sabemos, pues la radiación al cerebro tiene varias secuelas neurocognitivas, endocrinas o inclusive en la audición de los niños. Es por eso que en este estudio los objetivos fueron determinar si la reducción del boost desde la fosa posterior hasta el lecho tumoral no comprometería la supervivencia global y no habría más complicaciones, y también determinar si la reducción de la dosis craneoespinal de radioterapia de 23.4 Grays a 18 Grays en niños de 3 a 7 años de edad no compromete la supervivencia libre de eventos y la supervivencia global. La que sigue, por favor. Y pues bueno, fue la aleatorización. Tenemos dos grupos, los niños de entre 3 a 7 años y los niños de 8 años o mayores. En cuanto a los que tienen de 3 a 7 años, se aleatorizaron a dos grupos que recibieron una dosis baja, reducida, de 18 Grays, y la otra parte recibió la dosis estándar craneoespinal de 23.4 Grays. Cuando los niños tenían entre 8 y 21 años de edad, se iban directamente al grupo de dosis estándar. Se realizó una segunda aleatorización que se separó a los pacientes, aquellos que iban a recibir IFRT y aquellos que iban a recibir todo la radiación a la fosa posterior. Esto se dio con quimioterapia de mantenimiento por 9 ciclos. Que sigue, por favor. Y esto fue lo que se observó. En cuanto al sitio primario de irradiación, podemos ver que la supervivencia libre de eventos fue del 82.2% más 2.9% para los pacientes que fueron tratados con IFRT y de 80.8% más menos 3% para el grupo que recibió radiación total a la fosa posterior. En cuanto a la supervivencia global a 5 años, podemos ver que el 84.1% más menos 2.8% se tuvo para los pacientes que fueron al grupo de IFRT versus el 85.2%. Entonces no hubo diferencia. Aquí sí hubo diferencia en cuanto a la radiación craneoespinal. La supervivencia libre de eventos fue de 82.6% para el grupo que recibió radiación estándar y de 72.1% a 5 años para el grupo que recibió esta reducción de dosis. En cuanto a la supervivencia global a 5 años fue del 85.9% para la supervivencia, para el grupo que recibió tratamiento estándar y de 78.1% para el grupo que recibió la dosis más baja, siendo significativo. En cuanto a la falla local y a la distancia, podemos ver que la falla local fue del 1 a 5 años fue del 1.9% para el grupo que recibió IFRT y de 3.7% para el grupo que recibió PFRT. En cuanto a la diseminación a distancia, podemos ver que a 5 años el 12.8% de los pacientes tuvieron en el grupo que recibió la dosis reducida versus el 8.2% de los pacientes que recibieron la dosis estándar. Entonces, pues también hay diferencia. La que sigue, por favor.
Entonces se concluye que las tasas de supervivencia después de los volúmenes reducidos de BUS pues, fueron comparables al tratamiento estándar para el sitio del tumor primario. Este pues es el primer ensayo con suficiente poder estadístico para afirmar definitivamente que no hay diferencia de supervivencia entre los dos enfoques. Sin embargo, la dosis reducida del eje cranioespinal se asoció con tasas más altas de eventos y peor supervivencia. Es por eso que se puede adoptar volúmenes de BUS más pequeños para la RT de la fosa posterior, pero se debe mantener la dosis estándar para la irradiación cranioespinal. Gracias. Entonces vamos a ver los volúmenes del ependimoma. El protocolo que me tocó es el ACNS 0121, que es un estudio de fase 2 para radioterapia conformada para pacientes pediátricos con ependimoma localizado y quimioterapia previo a una segunda cirugía para ependimoma completamente resecado y observación para el completamente resecado diferenciado supratentorial. La que sigue. Bueno, en cuanto al GTB, la fusión que se realizó con la resonancia para el taller es la que se muestra aquí en las imágenes superiores. El protocolo marca que el GTB se va a definir como el volumen macroscópico residual o el lecho basados en la resonancia preoperatoria con definición del tejido inicialmente involucrado anatómicamente. Aquí contorné el GTB preoperatorio en los diferentes cortes que puedo aquí ilustrar. Y también comenta que a menudo el GTB residual se va a encontrar encapsulado dentro del lecho quirúrgico. La siguiente. Ya, bueno, así se ve una vista sagital del volumen preoperatorio. La siguiente. Aquí en estos cortes es lo referente al lecho quirúrgico. Marca que no se debe de tomar más allá de los tejidos inicialmente involucrados. Por eso excluí los tejidos blandos subcutáneos. Así están las vistas en diferentes cortes sagitales y axiales, perdón. Aquí esta última imagen es la fusión del GTB preoperatorio con el GTB, bueno, con el lecho quirúrgico. La que sigue, por favor. Entonces a esta imagen le vamos a dar una expansión de 1 centímetro en todas las direcciones, pero se va a limitar lo que esté por debajo del tentorio, del cráneo, de la hoz cerebelar, sin extensión más allá de las estructuras neuroanatómicas, sin certeza de invasión preoperatoria. Por este último punto, aquí en esos cortes vemos cómo recorté lo que se sale más allá del tejido subcutáneo. Y la que sigue. En la vista sagital vemos cómo nada sobrepasa al tentorio, ni a la hoz del cerebelo, ni debería salirse del cráneo. La que sigue, por favor. En cuanto al PTB, es un margen geométrico hacia todas las direcciones que no se va a delimitar de forma anatómica. De forma general se recomienda, aquí está aquí un error, es de 0.3 a 0.5 centímetros y en este caso yo di 0.5 centímetros. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación del plan, vamos a tener que este plan se evaluó de acuerdo a los contornos que hizo Cruz Alejandro y de acuerdo al protocolo que nos mandó Manuel. El tipo de técnica fue un BIMAT y fue calculado por la física peregrina. La dosis total a la que fue prescrito este plan fue de 59.4 grays en fracciones de 1.8. Y bueno, ahorita más adelante vamos a ver imágenes del plan, pero nada más para poner en contexto, la dosis máxima quedó en 107% y la prescripción quedó 95 al 100, es decir, que el 100% de la dosis cubría el 95% del volumen. El protocolo nos decía que 10% del PTB tenía que recibir menos del 110% de la dosis, lo cual se cumplió ya que únicamente recibía el 103%. ¿Lo que sigue? Y bueno, podemos ver aquí la gráfica, la cobertura, que pues es 95 al 100, como ya habíamos dicho. La que sigue, por favor. Y en estas imágenes podemos ver cómo está la distribución de la dosis de acuerdo a los contornos de Cruz. La que sigue, por favor. En cuanto al índice de homogeneidad, pues podemos recordar que la dosis de homogeneidad va a describir la uniformidad o la distribución de la dosis
en el volumen. De acuerdo a la ICRU 83, pues la fórmula ya la conocemos, que es el de 2% menos el 98 entre el 50, y debería de ser 0, que eso indica que la distribución es casi homogénea. En este caso el plan queda en 0.04, es aceptable, y de acuerdo a PADIC queda en 1.04. En cuanto al grado el índice de conformidad, es el grado en que la región de la dosis se conforma al volumen, y esta nos quedó en 1.41. La que sigue, por favor. En cuanto a los órganos de riesgo, pues en este protocolo nos mencionan varios órganos para contornear, sin embargo, solo nos mencionan las dosis de restricción de la médula espinal y del quiasma óptico. En cuanto a la médula espinal, la dosis máxima quedó en 40.27, la cual se cumplió de acuerdo al protocolo, e igual para el quiasma óptico, que tuvo una dosis máxima de 18.05. En cuanto a las cócleas, igual la dosis máxima quedó en 15 para cada una. Buenos días. Yo les voy a hablar del estudio de Paulino. Es una revisión retrospectiva de 1996 a 2005 que se hizo en el Texas Children's Cancer Center con 50 pacientes. Eran pacientes en los cuales se estudió el control local después de irradiación craneoespinal con un boost, pero en este caso fue con intensidad modulada. La mayoría de los pacientes tenían una mediana de edad de 7.8 años. Y aquí vemos que los pacientes llevaron un protocolo de tratamiento, como ya fue mencionado, una resección máxima segura, seguido de irradiación craneoespinal y después irradiación con intensidad modulada, ya sea al lecho quirúrgico o a la fosa posterior. Entonces, como ya conocemos todos, aquí a los pacientes se les dividió de igual manera en un riesgo estándar y en un riesgo alto. Los pacientes con riesgo estándar fueron tratados con irradiación craneoespinal entre 18 y 23.4 grays, seguido de un boost ya sea a toda la fosa posterior hasta los 36 grays, seguido de un nuevo boost solamente al lecho tumoral entre 54 a 55.8 grays, o directamente con un boost a al lecho quirúrgico, hasta 55.8 grays sin tratar toda la fosa posterior. Y en los pacientes del riesgo alto, la irradiación craneoespinal pues aumentó en su dosis hasta 39.6 grays, seguido de un boost de la misma manera como ya les había explicado. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí el temor o lo que se quiso estudiar pues fueron las fallas sobre todo marginales y las fallas fuera del campo de tratamiento, sobre todo en los pacientes en los cuales se redujeron los campos de tratamiento, los cuales no se les dio irradiación a toda la fosa posterior. Aquí vemos las dosis de restricción que ya han estado mencionando y solamente un ejemplo del contorneo de los pacientes. Vemos en la imagen A el contorno de toda la fosa posterior, que es importante mencionar que va a incluir al tallo cerebral también, que esté pues dentro de la fosa posterior. Y en la imagen C vemos solamente una imagen del lecho quirúrgico que ellos definieron como el GTB de acuerdo a la imagen T1 por resonancia, más un margen de entre 1 y 2 centímetros, excluyendo pues todos los límites anatómicos, que en este caso serían los huesos. La siguiente, por favor. Aquí ya yéndonos directamente a los resultados, en cuanto a la supervivencia global a 5 años, general fue del 72%. Obviamente, como era de esperarse, en los pacientes de alto riesgo disminuyó al 60%, 77% en los pacientes de riesgo estándar. La supervivencia libre de progresión a 5 años fue del 68.3%, siendo mucho menor en el riesgo alto versus el riesgo estándar. Algo que es bien importante mencionar fue el control de la fosa posterior, que pues era como el mayor temor con la reducción de los campos y el uso de la IMRT. Vemos que fue a 5 años del 90.5%. No hubo ninguna recurrencia en la región de la cóclea o en la región pericoclear, que fue uno de los órganos de riesgo que más se intentaron preservar en este protocolo. Y aquí vemos los patrones de falla y vemos que pues la mayoría de las fallas, tanto en el riesgo estándar como en el riesgo alto, fueron fallas a distancia. La siguiente, por favor.
Y ellos también en este artículo pues agregan una tabla comparativa de diversos estudios anteriores. Aquí vemos lo que les marqué en rojo, pues son los resultados en cuanto al control de la fosa posterior, que vemos que son exactamente los mismos. Y a un lado, del lado derecho, vemos la técnica que se utilizó. Vemos que pues coincide con otros estudios en el cual pues ya se había hecho una comparativa con pacientes con tratamiento 3D versus pacientes tratados con IMRT. La siguiente, por favor. Entonces, como conclusión mayor de este estudio, tenemos que no existen mayores fallas en la fosa posterior versus los tratamientos convencionales hasta esa época con 3D conformal. No existen mayores fallas con BOOST solamente en el lecho tumoral, en pacientes de riesgo estándar versus pacientes que llevaron un BOOST tanto a la fosa posterior como al lecho tumoral. Y pues este estudio fue el primer estudio en comprobar un excelente control local con el BOOST, con la técnica de IMRT. Listo. Bueno, entonces yo les voy a hablar de respiratoria para pacientes con ependimoma o no se escucha. O se escucha entrecortado, creo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Ya. Bueno, entonces, como les comentaba, yo les voy a hablar del papel de la radioterapia posoperatoria en pacientes con ependimoma, según el estudio que nos mandó Manuel, es el estudio de Hunk. Entonces, voy a contestar dos preguntas, si hay factores pronósticos o si existe beneficio en patrones de falla y supervivencia. Entonces, como introducción, pues sabemos que el ependimoma es un tumor cerebral relativamente raro, se representa alrededor del 9% en niños y el 3% en adultos de todos los tumores primarios cerebrales. En el estudio se clasifica como tumor de bajo grado, que representa a un factor, y de alto grado, que representa a 2 a 3 factores. De acuerdo al estudio, los factores son necrosis, proliferación microvascular y mitosis. La que sigue, por favor. Yo no veo la presentación. Sí, se desconectó. Estamos intentando reconectar. Puedo continuar como quiera. Sí, continúa mejor así. Ah, bueno, perfecto. Entonces, en el estudio presentaban 30 pacientes que fueron llevados a cirugía y posteriormente a radioterapia. La cirugía pues era la mayor resección posible, sin afectar tanto al tejido cerebral. Se llevó a cabo entre el junio de 1994 a junio del 2008. Se revisaron de manera retrospectiva. La edad de los pacientes variaba de 21 meses a 66 años, la mediana fue de 19 años, pero es importante mencionar que 15 pacientes eran menores de 18 años y entre ellos 5 eran menores de 3 años. Entonces, en cuanto al tratamiento, se llevó a radioterapia posoperatoria con una modalidad en 3D. Se le daba el CTB 1.5 al lecho tumoral y 5 milímetros de margen posterior a esto. En caso de que fueran llevados a resección completa, se les daba 54 Grays en 30 fracciones, y en caso de resección parcial, se llevaban a 59.4 Grays en 33 fracciones. Y mencionaban que en caso de implantes en médula, se les daba radioterapia cráneo-espinal. Ahora, en cuanto a los resultados, bueno, el 46.7% de los pacientes experimentaron recurrencia, y la mediana libre de progresión fue de 35.5 meses, de los cuales 12 de los 14 experimentaron recurrencia
fallecieron 10 y por la recurrencia y 2 por otras causas. Todos fueron llevados a resección o radiocirugía, y también es importante mencionar que de esos pacientes que recurrieron, 11 fueron en el campo de tratamiento. Ahora, en cuanto a los resultados, la tasa de supervivencia global y supervivencia libre de progresión a 5 años fue de 66.7 y 56.1 respectivamente, y la mediana de supervivencia y supervivencia libre de progresión fue de 74.5 y 35.5 meses respectivamente. Y en el análisis univariado, el grado histológico fue el único factor en este estudio pronóstico estadísticamente significativo para la supervivencia global, que representaba un 82.4% en el ependimoma y 46.2% para el ependimoma anaplásico, esto a 5 años. Y en cuanto a la supervivencia libre de progresión, también fue superior en los pacientes con ependimoma versus los pacientes con ependimoma anaplásico, en un 69.1 versus 38.5% a 5 años. En este estudio mencionan que la edad, el Karnofsky, el sexo, la ubicación del tumor, el tamaño, la presencia de siembra en líquido cefalorraquídeo y la extensión de la resección y la radiación de dosis o quimioterapia, pues no fueron factores pronósticos estadísticamente significativos. El único factor pronóstico fue el grado histológico, como ya les mencioné. Y como ejemplo de que no fue un factor estadísticamente significativo fue en la resección, que 7, que representan el 41.2% de los pacientes, entre 17 sometidos a resección, y 7, que representan 53.8 de 13, se sometieron a resección incompleta, experimentaron recurrencia. En cuanto a la discusión, los resultados oncológicos son equivalentes en otros estudios ya publicados en cuanto a la radioterapia postoperatoria, y a diferencia de otros estudios en donde la extensión de la cirugía, la ubicación del tumor y la dosis de radioterapia, en este estudio la histología fue el único factor pronóstico. Como vemos, Timmerman pues nos representa que en cuanto a supervivencia global, la resección completa sí fue estadísticamente significativa en favor a la resección completa. Y en cuanto a Metellus, él nos dice que la tasa de supervivencia en localización infratentorial es superior versus los supratentoriales. Y Kurshunov, en cuanto a la supervivencia libre de progresión y supervivencia global, también tienen beneficio en aquellos pacientes que son mayores de 16 años. Y en conclusión, bueno, en otros estudios se demuestra el beneficio de BOOST con radiocirugía, que van de 6 a 15 grays, dependiendo del tamaño del tumor residual y otros factores como el grado histológico, y la tasa de supervivencia relativamente buena con radioterapia postoperatoria, y hay que valorar el grado histológico, la dosis, la edad, la resección y la localización. Muchas gracias. Entonces, Caro y Salvador, sus comentarios que tengan por el momento. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Bueno, a mí me tocó dar los comentarios de meduloblastoma y creo que no se mencionó durante la clase, pero de lo más importante de meduloblastoma es la diseminación, que es a través del espacio subaracnoideo, por lo cual es súper importante que la dosis toda llegue al espacio subaracnoideo, y es muy importante contornear todas las terminaciones nerviosas, sobre todo en fosa posterior, que estén bien contorneadas porque por ahí va la diseminación. Entonces es muy importante fusionarlo con la resonancia, sobre todo en fase T2, para ver todos los agujeros donde salen estas terminaciones nerviosas y poder incluirlas en el volumen para que no se vayan a quedar fuera, porque si no, pues como mencioné, por ahí es la diseminación y puede presentar una recurrencia. Y pues lo importante de meduloblastoma también pues es el tratamiento cráneoespinal, así como lo mencionaron, dividido por riesgos, la diferente dosis y el boost, cómo va a cada parte. Y bueno, los campos son principalmente el espinal, pues es APPA, y el cráneo pues son laterales opuestos, y hay que cuidar mucho que no se vayan que no como coincidan, para que no vaya a haber como hay un punto caliente entre los dos diferentes tratamientos.
Sí, ahí nada más agregaría lo de la simulación. La simulación es una parte importante como en todos los que hemos visto, pero específicamente aquí pues la posición es importante. Muchos son niños, yo no tengo mucha experiencia con niños, pero en ocasiones se llega a requerir sedación, entonces se tiene que considerar también esta parte al momento de la simulación. Muchos cooperan, pero en caso de requerir sedación, pues la posición muchas veces llega a cambiar. La otra cuestión es la edad, ¿no? Pero eso ahorita lo vemos en la parte de meduloblastoma. Perdón, en la parte de que va a dar Salvador. Y la otra cuestión que les iba a decir, lo que dijeron que cubrir es importante, sobre todo a veces intentamos reducir el punto caliente. Los planes en radiación craneoespinal llegan a tener puntos calientes más altos, entonces hay que ser un poquito tolerantes porque al tratar de reducirlo lo que va a pasar es que vas a perder cobertura. Y ya vimos que al no cubrir adecuadamente el eje craneoespinal, las recurrencias son mayores, ¿no? La otra cuestión, pues básicamente sería eso. Hay muchas técnicas para hacer la planeación. Una de ellas es la que aquí tradicionalmente usamos. Se puede usar también como BIMAT, como lo hicieron. Y hay otras técnicas en las cuales mientras menos isocentros tengas, es más reproducible y menos riesgo de tener ya sea puntos calientes o puntos fríos. Y Salvador, bueno, los tuyos, porque ya estamos. Sobre ependimoma, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Algunas cositas del caso rápidamente. O sea, de entrada era un ependimoma anaplásico del cuarto ventrículo. Echándome un clavadito en el expediente, y creo que es importante siguiendo el algoritmo de las guías, tanto para ependimoma como para meduloblastoma. Posterior a una resección quirúrgica, este paciente habría sido muy deseable que nos presentaran una resonancia magnética de todo el neuroeje y segundo, una citología de líquido cefalorraquídeo. En el expediente no está ninguna de las dos. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro del algoritmo de las guías, pues se nos dicta en base a estos dos estudios cuál debe de ser nuestra conducta. Si bien se trató de acuerdo a las guías este paciente y pues ahorita no tiene enfermedad ni un déficit neurológico, pues sí es importante esto porque sería obligación cambiar la dosis de tratamiento incluso, o si viéramos en una resonancia magnética el hecho de que tuviera lesiones en la médula espinal, pues también sería nuestra intención llevarlas hasta 45 grays en el caso de que tuviera las lesiones en médula espinal, o si estuvieran ya por abajo del cono medular, la recomendación incluso dice que se pueden llevar hasta 54 a 60 grays estas lesiones que están por debajo del cono medular. Entonces, pues sí habría sido deseable que tuviéramos esto en el caso para optimizar el tratamiento del paciente en caso de que tuviera una citología positiva o lesiones en médula espinal o a la terminación del saco dural. Doctor Maldonado, doctora Trejo, ¿algún comentario que quieran agregar? No, Sí, Sandy, doctora, muchas sí. gracias. Adelante, doctora. No, Maldo, yo dije que no, muchas gracias. Ok, yo sí quiero hacer una sugerencia. El caso clínico que presentaron fue un ependimoma anaplásico. En la revisión de artículos que enviaron, viene muy puntual. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para dar radiación craneoespinal? Que tenga líquido cefalorraquídeo positivo o que tenga implantes demostrados por resonancia magnética. Difiero del plan de tratamiento, pero también difiero del manejo. Antes de operar al paciente, no le tomaron citología y no tiene imagen de columna. Por lo menos no la vi en lo que enviaron. Entonces, ependimoma es solamente el hecho quirúrgico. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para craneoespinal? Líquido cefalorraquídeo positivo o implantes demostrados por estudios de imagen. Entonces, cada vez se limita más el papel de la radioterapia craneoespinal
La única indicación para dar tratamiento adyuvante es meduloblastoma. En ependimoma ya pasó a la historia y sobre todo en niños, limitamos más los volúmenes. Tomen siempre esta consideración cuando tengan tumores de fosa posterior. Igual, ya he tratado niños de ependimomas anaplásicos de tercer ventrículo y he radiado solamente el lecho y les ha ido bien. Piensen mucho en dar tratamiento con radiación craneoespinal. Es muy mórbida, es muy agresiva. Y nuevamente, si alguien encuentra una revisión donde sea tratamiento estándar, radioterapia craneoespinal en ependimoma anaplásico, hágamelo llegar. Pero hasta el día de hoy, no es en ependimoma, no, ya pasó a la historia la radioterapia craneoespinal. Es mi comentario. Siempre, siempre líquido cefalorraquídeo positivo o negativo y estudios de imagen. Si no tienen esto, analicen mucho el dar tratamiento con radioterapia craneoespinal. Es muy mórbida. Yo no estoy a favor de eso. La única indicación para dar tratamiento, sin lugar a dudas, es meduloblastoma. De ahí en fuera, todos los demás hay que considerar y analizar cada escenario. Pero en el resto de las patologías, líquido cefalorraquídeo con células neoplásicas o estudios de imagen que demuestren acúmulos en lo que es el neuroeje. Ese es mi comentario para Sandy. Ok, doctor, gracias. Pues nada más, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Yo nada más un comentario, doctora. Sí. Porque aquí nos pasa mucho que los pacientes ya vienen abordados en otros hospitales o que nada más los mandan con nosotros para irradiación al consultorio del sistema nervioso central. Y lo que mencionan de la punción lumbar y la imagen, pues nada más para que sepan, los R1, pues que una imagen de neuro después de una cirugía, pues tendría que ser al menos de 2 a 3 días después de la intervención. Y en este caso que la punción sí va a ser necesaria y la imagen espinal para ver si le vamos a dar tratamiento craneoespinal, pues ahí sí tienen que ser al menos 2 semanas la punción después de la cirugía y la imagen entre 2 y 3 semanas después de la cirugía también para evitar cualquier artefacto y pues que sea pues 100% confiable. Nada más.